Buenas, el día de hoy vamos a leer El porvenir de mi pasado de Mario Benedetti. Es un conjunto de cuentos, el cual, según en la etapa que nos encontremos del libro, tendrá un enfoque diferente. Se divide en El porvenir de mi pasado, Utopía, Brindis y la tristeza. Cada parte antes del cuento o de los cuentos que vamos a leer tiene una pequeña introducción para ver más o menos qué nos va a mostrar o qué cuentos nos van a mostrar. El porvenir de mi pasado. Eso fui, una suerte de botella echada al mar, botella sin mensaje, menos nada, nada menos. O tal vez una primavera que avanzaba a destiempo, o un suplicante desde el más acá, ateo de aburridos sermones y supuestos martirios. Eso fui y muchas cosas más. Un niño que se prometía amaneceres con torres de sol, y aunque el cielo viniera encapotado, seguía mirando hacia adelante, hacia después, a renglón seguido. Eso fui, ya menos niño, esperando la cita reveladora, el parto de las nuevas imágenes, las flechas que transcurren y se pierden, más bien se borran en lo que vendrá. Luego la adolescencia, convulsiva, burbuja de esperanzas, hiedra trepadora que quisiera alcanzar la cresta y aún no puede, viento que nos lleva desnudos desde el suelo y quién sabe hasta y hacia dónde. Eso fui, trabajé como una mula, pero solamente allí, en eso que era presente y desapareció como un despegue, convirtiéndose mágicamente en huella. Aprendí definitivamente los colores, me adueñé del insomnio, lo llené de memoria y puse amor en cada parpadeo. Eso fui en los umbrales del futuro, inventándolo todo, lustrando los deseos, creyendo que servían, y claro que servían, y me puse a soñar lo que se sueña cuando el olor a lluvia nos limpia la conciencia. Eso fui, castigado y sin clemencia, laureado y sin excusas, de peor a mejor y viceversa, desierto sin oasis, albufera. Y pensar que todo estaba allí, lo que vendría, lo que se negaba a concurrir, los angustiosos lapsos de la espera, el desengaño en cuotas, la alegría ficticia, el regocijo a prueba, lo que iba a ser verdad, la riqueza virtual de mi pretérito. Resumiendo, el porvenir de mi pasado tiene mucho a gozar, a sufrir, a corregir, a mejorar, a olvidar, a descifrar y sobre todo a guardarlo en el alma como reducto de última confianza. Cinco sueños. En total soñé 5 veces con Edmundo Belmonte, un tipo esmirriado, cuarentón, con expresión más bien siniestra, malquerido en todos los ambientes y tema obligado de conversación en las mesas de funcionarios o de periodistas. En el primero de esos sueños Belmonte discutía larga y encarnizadamente conmigo. No recuerdo bien cuál era el tema, pero sí que él me repetía como un sonsonete: «Usted es un atrevido, un inventor de delitos ajenos». Y a veces agregaba: «Me acusa y es perfectamente consciente de que todo es mentira». Yo le mostraba los documentos más comprometedores y él me los arrebataba y los rompía. Era en medio de ese desastre que yo despertaba. En el segundo sueño ya me tuteaba y sonreía con ironía. Sus sarcasmos se basaban en mis canas prematuras. Generalmente la broma explotaba en una sonora carcajada final, que por supuesto me despertaba. En el tercer sueño yo estaba sentado, leyendo Asbebo, en un banco de la plaza Cagancha, y él se acercaba, se acomodaba a mi lado y empezaba a contarme los intrincados motivos que había tenido allá por el 95 para herir de muerte a un comentarista de fútbol. Lógicamente yo le preguntaba cómo era que ahora andaba tan campante, señor de la calle, y él volvía a sonreír con ironía. ¿Querés que te cuente el secreto? Pero fue precisamente en esa pausa que me desperté. En el cuarto sueño me contaba con lujo de detalles que el gran amor de su agitada vida había sido una espléndida prostituta del Pireo,
a la que tras un quinquenio de maravillosos ensambles eróticos no había tenido más remedio que estrangularla porque lo engañaba con un albanés de poca monta. De nuevo insistí con mi pregunta de siempre: ¿cómo era que andaba libre? El narcotráfico, viejo, el narcotráfico. Mi estupor fue tan intenso que todavía azorado me desperté. Por fin, en mi quinto y último sueño, el singular Belmonte se apareció en mi estudio de proyectista con una actitud tan absurdamente agresiva que no pude evitar que mis dientes castañaran. ¿Por qué me vendiste, tarado?, fue su vociferada introducción. Te crees muy decente y pundonoroso, ¿verdad? Siempre te advertí que son nosotros, que con nosotros no se juega. Y vos, estúpido, quisiste jugar, así que no te asombres de lo que viene ahora. Abrió bruscamente el portafolios y extrajo de allí un lustroso revólver. Me incorporé de veras atemorizado, pero antes de que pudiera balbucear o preguntar algo, Belmonte me desterrajó 2 tiros. Uno me dio en la cabeza y otro en el pecho. Curiosamente, de ese último sueño aún no me he despertado. El hallazgo. Genaro y Fermín se conocían desde los años escolares y ahora ya cuarentones tenían el hábito de juntarse los sábados de tarde en la modesta cafetería Horizonte, que quedaba frente al parque. Hablaban de recuerdos de infancia, de viejas películas recién repuestas, de libros que leían e intercambiaban y a veces de temas que consideraban existenciales, por ejemplo, el suicidio. Yo creo que nunca me suicidaría, dijo Genaro tras desperezarse con ganas. ¿Para qué? Al final llega sin que uno lo convoque, ¿no te parece? Yo, en cambio, dijo Fermín, no me atrevería a descartarlo tan radicalmente. ¿Pero con qué motivo? ¿Angustia, miseria, economía, enfermedad, desengaño amoroso? Nada de eso. Si en alguna tarde neblinosa, sin estruendo y sin ángelus, tomara esa decisión, sería simplemente por curiosidad, para saber qué hay después. Puede que sea fascinante, si es que hay algo. Mira, por las dudas te aviso, si alguna vez decidiera forzar el fin y como resultado hallara algo, simplemente algo, la señal sería que, aunque no fuese otoño, empezaran a caer las hojas secas. ¿Y eso? Lo soñé. Menos mal, pensé que se te había aflojado algún tornillo. Esa conversación tuvo lugar el último sábado de noviembre. El primer sábado del siguiente febrero, Genaro y Fermín concurrieron como siempre a la cafetería Horizonte. Mantuvieron un largo silencio. Parecía que ya habían agotado todos los temas disponibles. Fermín terminó su café y estuvo un buen rato masticando el aire. De pronto se levantó, le dedicó a Genaro una mirada de afecto y dijo: «Chao». Genaro lo vio alejarse hacia el bosque de pinos, luego lo perdió de vista. Media hora después el disparo sonó rotundo y sin ecos. Tras el primer sobresalto y sin haberse repuesto aún de la sorpresa, Genaro advirtió que, en pleno verano, una bandada de hojas secas empezaban a caer sobre su mesa. Reencuentro. Para Medardo Soria fue una linda sorpresa que 4 de sus viejos amigos quisieran encontrarse con él. Hacía tiempo que les había perdido la pista y lo lamentaba porque tenían muchos recuerdos en común, buenos y no tan buenos, pero que de todos modos significaban un enlace de las respectivas juventudes. Llegó con su habitual puntualidad al café Prometeo, pero ellos lo habían precedido. Allí estaban, en la mesa de un reservado, y desde lejos le hacían señas. Lo primero fueron los abrazos y los reconocimientos físicos. «Gabriel, estás gordito». Bah, después de los 50 la barriga es un signo de experiencia y sabiduría. En cambio vos, Felipe, estás más flaco que un ciclista del Tour de France. ¿No sabías que la flacura es salud? Mariano, lo tuyo son canas auténticas o peluca importada. Canas más genuinas que las del Papa. Juan Pedro, ¿cómo has conservado tus manos de pianista?
A mi amado Playel tuve que ignorarlo. Y un casi coro de los 4: ¿Cómo haces, Medardo Soria, para conservarte tan garufa? Miren, no les enumero mis achaques, menores, medianos y mayores, para no introducir la tristeza como convidado de piedra de este lindo encuentro. Mejor, cuéntenme qué pasó con sus vidas desde que nos dispersamos por el ancho mundo. Bueno, empezó Mariano. Me erradiqué en el campo. No era mío sino de mi tío, pero al poco tiempo se murió y me quedé con la tierra y las ovejas. Les confieso que lo único lindo de esos latifundios son los atardeceres, cuando el sol se va haciendo el distraído y de pronto nos deja solas con las penas. El resto es tedio. Nunca me he aburrido tanto como contando ovejas. Debe ser, después de los mendigos, el animal menos entretenido. Al final conseguí un perro, Verdugo, que durante un tiempo me acompañó con lealtad y hasta con cariño, pero también él se hastió de las ovejas y de los atardeceres. Una tarde prorrumpió en 2 ladridos con carraspera y estiró la pata, o mejor, las patas. Cuando acudí a mirarlo, el pobre Verdugo ya tenía cara de oveja. Yo me fui al norte, intervino Felipe. ¿A Rivera? No, a Miami. El incentivo es que allí había muchos que hablaban español. Cubanos, claro. También llamados gusanos. Nunca me admitieron. A los yanquis les daba coba. Les lamen el culo. Nos estafan cuando pueden. Pero a los otros latinoamericanos los miran con resquemor, con miedo de que los desbanquen. El amparo norteamericano. En cierto modo justifiqué sus aprensiones, ya que la única ciudadana que atendió por un tiempo mis menesteres eróticos, y lo hizo con gusto y sin mayores exigencias, fue una oriunda de Nashville, que tampoco se lleva bien con la cubanía invasora. Tras un semestre de disfrutarnos, llegué a la conclusión de que lo mejor era volver al pago. Nos despedimos. Sin rencor, intercambiamos nuestras señas, pero la verdad es que nunca nos volvimos a buscar. Gabriel pidió la palabra, y se la concedieron, pero se quedó varios minutos en silencio. Es que no sé por dónde empezar. No sé si se acuerdan de que yo era huérfano. Así y todo me las arreglé. Estudié arquitectura y casi la terminé. Me quedaron colgadas 3 materias. Las di 2 veces y me bocharon. Sin pensarlo demasiado abandoné aquel barco y empecé mi vida de náufrago terrestre. Así hasta que pude comprarme un taxi y después otro y después otro. Los taxis han sido la razón de mi puta vida. Debo añadir que me casé 3 veces, una por cada taxi. Todo un surtido. La primera rubia, la segunda morocha, la tercera definitivamente negra. Aunque les parezca mentira, la más oscurita fue la mejor, pero tuve la mala suerte de que se muriera en pleno orgasmo, o sea que quedé viudo para los famélicos sobrantes. Se me ocurrió escribir una autobiografía, pero a las 73 páginas advertí que aquel engendro no iba a interesar a nadie, ni siquiera a mí. Fue cuando vendí el último taxi y alquilé un apartamentito casi enano, pero en un amplio ventanal desde donde dialogaba con la luna, cuando no la tapaban las nubes, of course, y llegué a la conclusión de que la luna era mi cuarto y definitivo amor. Le tocó el último turno a Juan Pedro, el pianista. Viví con la música, para la música y de la música. Más de una vez fui solista en algún concierto para piano y orquesta. Digamos más bien piano y orquestita. Pero cuando el rock y otros desafinados invadieron la radio, los anfiteatros, la televisión y las discotecas, no tuve más remedio que apuntarme en el paro. Durante un tiempo sobreviví gracias a la venta del piano, cuyo producto, como era un Pleyel, me alcanzó para desenvolverme durante 1 año, 5 meses y 9 días. ¿Y luego? Bueno, luego conseguí un carrito bastante presentable y me dediqué a recoger basura en barrios pro. Es otra música, pero va. A esta altura, a Medardo Soria le pareció advertir que los 4 viejos y queridos amigos lo observaban con una mirada que era en
todos la misma. Los 8 ojos eran de pronto negros, rigurosos, lejanos. Mariano habló en nombre de los 4. Medardo, ha llegado el momento de ponerte al día. Nosotros hace tiempo que estamos muertos. El más allá es repetido, soporífero, insulso. Por eso resolvimos venir a verte y contarte nuestras historias. Por favor, no pongas esa cara de pasmado. No somos fantasmas. Somos muertos. Medardo no pudo con su propio estupor. Se sintió desfallecer y que empezaba a derrumbarse, y se derrumbó. La siguiente visión fue que los 4 queridos finados lo recibían con los brazos abiertos. Témpano. No sabía de dónde venía el frío. No estamos en invierno, pensó. Sin embargo, las manos se le habían vuelto rígidas, las rodillas le temblaban, el alma no era el alma, sino témpano. Se recostó en el muro, que le pareció excesivamente rugoso. Quería reflexionar, refugiarse por un rato en la cordura, sacar cuentas, imaginar con serenidad. Aún no estaba en condiciones de asimilar ni de borrar la imagen de su viejo muerto. Durante el último mes que el enfermo pasó en el sanatorio, Fermín fue a verlo, pero sobre todo a escucharlo. Nunca el viejo le había dedicado tanto tiempo ni le había hablado con tanta franqueza. A tu madre la quise de veras, pero no siempre le fui fiel. Esa doblez me provocaba amargura y hasta pesadillas. ¿Qué me pasaba? Que yo a veces me aburría de mi propio estilo de amar. Por otra parte, me parecía que ella, tan ingenua, no era capaz de albergar celos o meras sospechas. Precisamente esa calma no me gustaba. ¿Por qué? Porque en el fondo quizás significaba, al menos eso creía, que no me juzgaba lo suficientemente atractivo como para provocar la atracción de otras mujeres. De mis varias relaciones clandestinas, la más prolongada fue la que mantuve con Amelia. ¿Te acordás de ella? Fermín se acordaba, pero le dijo que no. No quería darle ese gusto. No quería que Amelia fuera el nombre de una triste deslealtad a su madre cuando ella aún vivía, rozagante y vital. Que después, en su etapa de viudo alegre, tuviera sus amoríos, desvaneos y chifladuras no le afectaba. Allá él con su frivolidad. En esta última visita Fermín encontró al viejo especialmente desmejorado. Balbuceaba, tartamudeaba, tenía dificultad para respirar. No obstante, llegó un momento en que se sobrepuso a sus señales de agonizante y retomó el hilo de sus testimonios. Bueno, después de todo no era tan ingenua. Me consta que en verdad yo me lo merecía, pero nunca imaginé que ella, nada menos que ella, me fuera infiel. Me hiciera cornudo con no sé qué cretino. Quizás vos ignoréis que en sus relaciones conmigo nunca consiguió quedar encinta, que era una de las metas de su vida, pero con el cretino se quedó. Ante esa revelación de última hora, Fermín quedó anonadado, vacío de toda piedad, y entonces fue él quien balbuceó. O sea que vos, ya era hora de que te enteraras, no sos mi hijo. El viejo ya casi no podía hablar y Fermín se había arrollado en sí mismo. ¿Me podrías decir como último favor quién es entonces mi padre verdadero? Puedo y quiero decírtelo. Es mi póstumo desquite, pero acércate un poco más, ya que casi no tengo voz. Tu padre, o sea el cretino que preñó a tu madre es, o fue. Fermín no podía creerlo, pero la revelación quedó poco menos que arrugada en un hueco del último estertor. Y fue allí que Fermín empezó su invierno. Fue allí que se supo que su alma no era alma, sino témpano.
Vale, nos encontramos en la segunda parte del libro llamado Utopía, que empieza así. Sin querer me metí en una utopía y no pude salir. Íbamos hacia el cielo, el mar, el monte y no pude salir. Creábamos futuros a ras del alma y no pude salir. La utopía volaba y nadaba y corría. Era ella por sí misma un universo y no pude salir. En medio de la noche la utopía se alteró, se hizo suerte, convirtió a la memoria en un pobre arrabal y no pude salir. Cuando al fin, no sé cómo, salí de aquel ensueño, la utopía hechicera ya no estaba y el mundo me ofrecía mal humor y abandono. Desde Ginebra. Aunque lo narro en presente, aclaro que esto lo escribo en mi recuperada sobriedad. Nunca hasta ahora me había emborrachado, así que este es un estreno en que lo noto. Por ejemplo, advierto que el corazón me late en el lado derecho, o también que estoy en el centro de la infancia, pero como la miro con ojos adultos, los otros niños se alejan cada vez más, hasta que me dejan solos, no sé si con mi inocencia o con mis remordimientos. Un poco inquieto, llamo a mis padres, pero solo comparece el viejo, que con voz cavernosa me dice: ¿no sabes que estoy muerto? Puede ser. Voy corriendo en busca de un espejo, pero en su luna solo me espera el rostro de mi hermano, que por suerte está vivo. Alguien me había anunciado que la borrachera es como un sueño del que uno solo se despierta cuando ingresa en un sueño de verdad. En medio de la curda de pronto crezco y ya no soy un infante intrascendente, sino un adolescente candoroso. En la calle pasan ellas, pasan sobre todo sus dinámicos traseros y hasta un ombligo con fulgores. La emoción se me instala en las sienes y en la garganta. Abro los brazos de bienvenida y una de las hembritas se refugia en ellos. Le pregunto hasta cuándo y ella me dice hasta siempre. Ah, no, eso ya es muy complicado. Para los temulentos, beotos, ebrios, dipsomanos, hurra por los sinónimos. No existe eso de siempre. Le propongo que hagamos un paréntesis y ella se aparta indignada y casi grita: «¿Paréntesis, tu abuela?» Y siempre o nada. Balbucé: «Nada», y entonces se esfumó, con ombligo y todo. Lo más original de mi borrachera es que respeta un orden cronológico. Ahora, por ejemplo, ya soy un maduro, un madurito. Metido como un desgraciado entre expedientes, suspiro con el aliento de Ginebra. El calor de febrero es insoportable, así que abro el ventanal del estudio y no solo entra aire fresco, sino que además los papeles vuelan, unos hacia el zócalo y otros hacia la calle. Me asomo y 3 chiquillas idiotas se ríen allá abajo a carcajadas. Pienso en escupirles, pero me contiene la dignidad universitaria. Suena el teléfono 2 veces, 3 veces, pero no en mi mamúa, sino en mi mesa de luz. Estiro el brazo hasta alcanzar el tubo, y el ronquido del tubo dice: ¿otra ginebrita? Cuelgo sin responder y me miro las manos. Una tiembla, la otra no. La cabeza me duele como una pelota de fútbol después de un penal. Nunca hasta ahora me había emborrachado. Abro los ojos, solo hasta la mitad, porque los párpados todavía estaban ebrios, y me pesan. Tengo la sensación de que por las venas no me corre sangre sino ginebra. Eso sí, una ginebra de factor RH positivo. Tengo 2 sintoles por cada diástole. Mis pobres glóbulos son rojos y blancos, a rayas, como la camiseta del Atlético. Bueno, supe que había recuperado la famosa sobriedad cuando el corazón me volvió a latir del lado izquierdo y sobre todo cuando el tedio del mundo me empalagó de nuevo. Pasos del hombre. El hombre caminaba por el sueño, pero no por el propio. Caminaba por el sueño de los otros. Pongamos que de una infancia cualquiera
le llegaran unos ojos azules y una sonrisa de burla prematura, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? Imposible saberlo, ni siquiera imaginarlo. O pongamos que en una playa poco menos que desierta, un hombre y una mujer, desnudos como el cielo, hacían un amor que era exclusivo. El hombre intuyó que algún día, pero mientras tanto contempló el agua, que de ratos quedaba casi inmóvil, sabía que era salada, lo sentía en los labios, en la lengua, en la garganta, y que estaba viva, porque los peces saltaban para aleluya y bacanal de las gaviotas. Nunca pensó que lo traicionaran, y ocurrió, sin embargo. Sintió que el corazón, o el hígado, o el estómago se le habían encogido. Se quedó con la infamia en la mano vacía, como si el tiempo lo desconociera, más aún como si el tiempo lo cegara. Por suerte el amor borró las traiciones, llenó los días y organizó el disfrute. Decidió entonces caminar por ese sueño ajeno, que de tan ajeno se le volvió propio, y se encontró con que el paisaje había cambiado, que en el alma le habían nacido lucernas, claraboyas y que las rebanadas de soledad ya no le herían. Recordó el alerta de Cernuda. ¿A dónde va el amor cuando se olvida? Y presintió que acaso se insertara en un sueño, vaya a saber cuál. Después de todo, los amores olvidados son pesadillas dulces. Así, hora tras hora, día tras día, los pasos del hombre lo fueron acercando a la armonía final de la memoria. El espejo le devolvió canas y arrugas, ceño y ojeras, ojos grises de desconcierto, pero también un halo de esperanza. Y bueno, decidió afilarse a ese fulgor mínimo, y con el que se abrió paso en la maleza, convencido que ahí nomás empezaba el futuro, y así era. Ombligos. Tomás la había conocido en uno de esos atardeceres de verano, en que las muchachas van de shorts o de bikini y los ombligos se convierten en faros de las expectativas masculinas. 20 o 30 años atrás, los hombres eran atraídos por ojos verdes, grises o celestes, por pechos ocultos que dejaban imaginar espléndidos pezones o tobillos vírgenes que invitaban a acariciar con seguimiento. Eso era en antes. Pero ahora en el cuerpo femenino no hay centímetro o centímetros más seductor o seductores que el o los del ombligo. Las muchachas son conscientes de esa magia y cuidan sus ombligos como antes cuidaban sus labios. A veces hasta los adornan con chafalonías que despiden inquietantes destellos. Hay que reconocer que cuando Tomás inició la conversación no había ombligo a la vista. Le preguntó si estaba cómoda en aquel asiento de ferrocarril. A ella le agradó que él la tuteara y le devolvió el tratamiento con calculada cortesía. Sí, estaba cómoda, bastante más cómoda que cuando hacía el mismo trayecto en autobús. Él decidió comenzar con temas poco comprometedores y eligió la literatura. En los últimos meses había leído Raymond Chandler y Juan Rulfo, y dejó caer algunos comentarios alusivos, pero se encontró con que ella sabía bastante más que él en ese campo y sus alrededores. Discutieron con ganas, y en uno de esos avatares él le tomó una mano y ella lo dejó hacer. Cuando pasaron a novela erótica, los detalles los acercaron más aún, y cuando por fin llegaron a la estación en que ambos descendían, él ya le había pasado el brazo por la cintura y, como era previsible, la invitó a cenar. Más previsible aún fue que ambos se alojaran en el mismo hotel, habitación 18, y tras el segundo o tercer abrazo la noche no presentó mayores dudas. Ya casi desnudos, él se situó en las corrientes de este siglo y se animó a preguntar si podía verle el ombligo. Ella soltó la risa. No podía verlo, sencillamente porque no tenía. A él se le aflojó la erección y ella sintió en el deber de explicarle. 3 años atrás había tenido un accidente bastante serio. Tuvieron que operarla y esos desgraciados me dejaron sin ombligo.
Esa parte la tengo lisita como una nalga o como una pantorrilla. Cuando ella se desnudó totalmente, él llevó su mano a la zona en conflicto, lisa, completamente lisa. ¡Qué contradicción!, pensó Tomás con amargura. Rostro hermoso, ojos expresivos, pechos turgentes, piernas bien torneadas y sin ombligo. Lentamente retiró la mano, confirmando ante sí mismo que del cuerpo femenino lo que más le atraía era el ombligo. Contempló a la mujer desnuda y la mirada fue sobre todo de piedad. Sintió que se había puesto pálido y desconcertado. Ella, sin perder la calma, dijo: «No seas bobo, no lo tomes así, ya estoy acostumbrada, es la 4ª vez que me ocurre. Te confieso que la única vez que llegué a algo fue con un señor que, casualmente, tampoco tenía ombligo». Los hijos. A medida que iba acercando al sueño, y sin que siquiera se lo hubiera propuesto, Raquel, viuda desde hacía 3 años, se dedicó a pensar en sus hijos. Primero jugueteó con los nombres. Vaciló entre pensarlos por orden alfabético o por orden cronológico. Al cabo del segundo bostezo, se decidió por el alfabeto. Ana, exiliada voluntariamente en Nueva York. Allí había estado el fatídico 11 de septiembre. Presente y ausente desde lejos y cerca, asistió al derrumbe de la segunda Torre Gemela. Nunca tuvo los ojos tan abiertos. Nunca las manos le temblaron tanto. Nunca el corazón le envió tantos mensajes. Al día siguiente se enteró de que habían muerto 5.000. Otros redujeron la cifra a 3.000. ¿Cuántos? No. De pronto recordó que en Hiroshima murieron 100.000 y en Nagasaki 80.000, pero hoy nadie hace enojosas comparaciones. Total, aquellos eran japoneses. Parece que, pese a todo y a todas las amenazas que circulan, Ana se quedará en Nueva York. Dice que la ciudad le gusta. Casi todos sus amigos militan en lo que podría llamarse partido de la abstención, sin duda el mayoritario. Ella los anima a votar. No es que exista un candidato ideal, les dice, pero siempre uno que es menos peor que el otro. No le hacen caso. Hace mucho que él se deshilachó la confianza. Mejor es ir al béisbol o escuchar discos antidiluvianos de Sinatra o de Louis Armstrong. Así todo, se casó con un ingeniero abstencionista y vive relativamente feliz. Su trabajo en la ONU, lo ganó en un concurso, le resulta estimulante. Es lindo juntarse en la cafetería con funcionarios o delegados franceses, ecuatorianos, napolitanos, australianos, chilenos, sudafricanos, etc. El único esperanto en que se entienden es el inglés, y se divierten bastante con aquel chapurreo en clave mayor, aquel idioma que nadie domina. Carlos. Tal vez fue su favorito. 14 años es poca vida. Nunca tuvo ánimos para reconstruir su final. Para no ahogarse, ella también, en aquel náufrago absurdo, que aprendiera a nadar, se lo dijo 1000 veces. Y él siempre retrucaba: ¿para qué? La vida, o más bien la muerte, demostraron para qué. Como siempre que piensa en ese hijo, que sueña con él, la almohada se le empapa de llanto. Daniel siempre la acompañó, siempre estuvo con ella, también ahora. Él sabe, y ella sabe que él lo sabe, que el afecto materno que recibe tiene el signo de la obligación, no de la espontaneidad. El vacío que dejó Carlos nadie lo colmó. Cuando él, tan solo en los adioses o en los regresos, la abraza y la besa, siente que ella está abrazando y besando a Carlos. Pese a todo, a ella le consta que Daniel es fiel como un perro. Luisa, sin duda la más atractiva de la familia, sin embargo no ha tenido suerte. Siempre alimentó la obsesión de ser ella misma, de no afilarse a las apariencias. Una sola vez se enamoró, o creyó que se enamoraba,
pero resultó que ese primer tórtolo le demostró su amor a bofetadas. Eso le amagulló tanto el alma que se enfrentó al espejo e hizo un voto de desamor para el resto de sus días. Lo malo fue que esa inquina la empujó a la prostitución y allí permanece. Ella dice que se acuesta con los hombres para odiarlos mejor. Raquel ha tratado de persuadirla, de contagiarle su decencia, pero Luisa, que empezó siendo carne seductora, ahora es apenas un alma marmórea. Manuel trabaja con un obseso en la carpintería de su primo. Aparicio siempre ha sido milagrosamente sano. A la noche llega a casa agotado o deshecho, muerto de sueño. Su mujer, Amalia, comprensiva como pocas, ya ni siquiera le reprocha su menguada lujuria. Raquel tiene, sin embargo, fundadas sospechas de que la nuera calma sus apetitos en otras comarcas. Afortunadamente no tiene pruebas. Las raras veces que se encuentra con Manuel, Navidad, cumpleaños, le aconseja que trabaje menos, que se interese por otros quehaceres, cultura, política, deportes, etc. Pero él ni siquiera responde, simplemente sonríe, aunque eso también le da trabajo. A esta altura, la nómina de hijos no ha acabado, faltando Ricardo y Teresa, pero Raquel comienza a amodarrarse, dispuesta como de costumbre a soñar con Carlos y a mojar la almohada. Taquígrafo Martí. En una época en que aún no habían hecho su aparición los grabadores y magnetófonos, o como quiera que se llaman, Celso Iriarte se había ganado la vida como taquígrafo. Entonces era una profesión lucrativa y bastante solicitada por las cámaras de senadores y diputados, los congresos internacionales, los consejos universitarios, los bancos, el periodismo, etc. Y había varios sistemas, el Gregg, el Pitman, el Gabelsberger, el Martí. Los primeros eran adaptaciones de otros idiomas, solo el Martí se basaba en la sintaxis y las peculiaridades del idioma español. Disponía de más signos que abarcaban más letras y sonidos y en consecuencia no permitía alcanzar, como los otros, una máxima velocidad de escritura, pero en cambio era el más fácil de traducir e interpretar. Como la mayoría de los taquígrafos de Uruguay, Celso era prácticamente del Martí, y aún mucho después de haber abandonado esa profesión, ahora era abogado y profesor de economía, recordaba con afecto aquellos garabatos secretos y a la vez reveladores. Ya cumplidos sus 60 años viajó a España para atender varios compromisos universitarios. Fue entonces que pasó varias semanas en Valencia, una ciudad que cuando estaba libre de obligaciones le gustaba recorrer. En uno de esos paseos se encontró con la calle que transitaba, se llamaba Taquígrafo Martí. A partir de ese día, cuando concluía sus seminarios de la mañana, adquirió el hábito de recorrer aquella calle que le traía tantos recuerdos. En la séptima de esas jornadas se le acercó un hombre bastante joven, aparentaba unos 30 años, y le preguntó a quemarropa. ¿Usted es uruguayo? Sí, claro. Entonces mi nombre no ha de sonarle extraño. ¿Cómo se llama? Soy el Taquígrafo Martí, el que dio nombre a esta calle. Digamos que es el nieto. No, señor, soy el mismísimo Taquígrafo Martí. Mire, no estoy para bromas. Cuando empecé a practicar ese sistema ya tenía 18 años y tengo entendido que el Taquígrafo Martí es, por supuesto, era español, me llevaba unos cuantos lustros de ventaja y yo tengo ahora más de 70. Es cierto. ¿Y entonces? Soy el mismo. Un fantasma, tal vez. Tal vez. ¿Nunca se enteró de ciertos célebres haiku? Si no se esfuman, hay que tener cuidado con los fantasmas. ¿Y usted piensa esfumarse? Es probable. No alcanzó a pronunciar la sílaba ble. En el preciso instante que Celso se halló solo y abandonado en la calle, escuchó un fuerte ruido metálico. La chapa con el nombre del taquígrafo se había desprendido de su pared con grietas. Bueno, esta es la primera parte de los cuentos escogidos. Nos faltaría la parte del brindis y la tristeza. Así que nos vemos en la segunda parte de El porvenir de mi pasado de Mario Benedetti.